De manera global, vemos que Globocan nos coloca que para el año 2020 se esperaban aproximadamente 417,000 nuevos casos de cáncer de endometrio, ocupando la 15ª neoplasia y ocupando el 6º lugar en las mujeres. Pero también vemos que para el 2022 pues se espera aproximadamente 65,000 nuevos casos, siendo la edad media al momento del diagnóstico 63 años. Pero ¿qué me parece interesante? Me parece interesante que en los últimos años podemos identificar que esta entidad ha ido en aumento, pero lo que más me parece asombroso es que fíjense cómo hay una meseta en la mortalidad, es decir, que a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, pues no hemos variado la tasa de muerte en estos pacientes. Vemos que afortunadamente la gran mayoría de los casos se diagnostican en un estadio localizado, pero un 9%, algunos de estos refieren de 10 a 15%, lo hacen en un estadio avanzado, y que la supervivencia de este estadio es de apenas un 18% a 5 años. Sin embargo, podemos señalar que en las estadísticas nacionales para el 2020, según Globocan, se estimaban en la República Dominicana 178 nuevos casos, para un riesgo de relativo de 0.6 por cada 100,000 habitantes. Las estadísticas de nuestra institución para el año 2018 señalaron que se diagnosticaron 49 casos, y de esto la gran mayoría fueron en estadio 3. Múltiples factores de riesgos han sido implicados en la génesis de esta enfermedad, siendo los principales, o donde lo podemos englobar con mayor facilidad, aquellos que incluyen la exposición de estrógeno sin oposición de progesterona, ya sea de manera endógena por la obesidad, síndrome de ovario poliquístico, nulliparidad, tumor del ovario de células de la granulosa, exógenos, pastilla de estrógeno, tamoxifeno, incluso síndromes hereditarios como el síndrome de Lynch. Por otra parte, tenemos factores protectores, el embarazo, el uso de anticonceptivos orales o la actividad física, que van a contrarrestar algunos de los factores de riesgo que ya hemos señalado. La Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Patólogos tiene bien establecido la clasificación histológica de esta entidad, siendo el adenocarcinoma el que representa la gran mayoría de los casos, con un 80%. Sin embargo, esta clasificación, también tenemos una clasificación que desde los años 1980 ha sido establecida. Tenemos el carcinoma endometrioide tipo 1 y tipo 2, siendo el tipo 1 el que representa la gran mayoría de los casos, un tipo, pues, un grado histológico, grado 1, grado 2, que precede de una neoplasia intraepitelial y tiene un mejor pronóstico. El grado 2, afortunadamente, representa pues solo un 20% de los casos. Grados histológicos pues mayores preceden de un endometrio atrófico y tienen un pronóstico desfavorable. Sin embargo, a través de los años, esta clasificación taxonómica no ha sido utilizada en ninguno de los esquemas de estratificación de riesgo de los pacientes. De manera tal que en el año 2013 el Atlas del Genoma Humano pues evaluó 232 casos de cáncer de endometrio, y a través de estudios genómicos y transcripcionales pues pudo crear una nueva clasificación en 4 subtipos genómicos, donde estaba el ultramutado, el que se encontraba con inestabilidad microsatelital, número de copias bajos y altos. Y no solamente pues hizo esa clasificación, sino que a través de esta clasificación se pudo evidenciar el pronóstico, la supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes. Suena genial, pero la verdad es que es costoso, que es muy sofisticado, y la verdad es que crear esta clasificación pues en los laboratorios estándares a nivel mundial pues era poco reproducible, de manera tal que 2 estudios internacionales pues, quisieron crear o llevar esta clasificación a los métodos estándar de parafina a través de estudios de inmunistoquímica, y de esta manera pues se pudo crear un consenso no solamente para poder utilizar esta herramienta, sino incluso que se creó una nomenclatura y se le asignó color a cada uno de estos subtipos genómicos, de manera tal
que ya sí podemos hablar del abordaje. Desde el estudio GOG 209, un estudio de no inferioridad, pues el doctor señaló que el carboplatino paclitaxel se posicionó como la terapia de primera línea, ofreciendo una sobrevida libre de progresión de 13 meses y una sobrevida global de 40 meses. También conocemos que en aquellos pacientes macerosos que expresen pues HER2 se benefician de adicionarle trastuzumab a este tratamiento. En segunda línea, pues en un estudio que englobó pacientes desde el año 2015 a 2019, donde se tomaron pacientes que tuvieran inestabilidad microsatelital alta, deficiencia de errores del emparejamiento o que tuvieran un tumor mutation and burden alto, pues el pembrolizumab ofreció tasa de respuesta de 59%, con una sobrevida global en meses de 26 meses. Pero ¿qué pasa? La gran mayoría de los pacientes con cáncer de endometrio metastásico no tienen estas características y lamentablemente múltiples regímenes, tanto de quimioterapia monodroga como hormonoterapia, han sido utilizados para el tratamiento de cáncer de endometrio y ninguno ha sobrepasado los 10 meses en sobrevida global. De manera tal que siempre hemos tenido interrogante de cuál debe de ser el estándar de tratamiento de segunda línea en aquellas pacientes con cáncer de endometrio que no presenten estas características que ya mencionamos. Pues, en febrero de este año fue publicado el estudio KEYNOTE 775, un estudio fase 3 multicéntrico, donde se evaluaron pacientes que tuvieran cáncer de endometrio metastásico, avanzado o recurrente, pacientes que tuvieran enfermedad medible, que hayan recibido al menos un régimen de tratamiento con platinos, o podrían ser dos, pero si alguno de ellos se utilizara con el contexto neoadyuvante o adyuvante. Algo muy importante es que tenían que tener tejido para poder evaluar el estado de la reparación de errores del desajuste. Entonces, en base a si tenían deficiencia o proficiencia de la reparación de estado del desajuste, pues ellos también lo subclasificaron de acuerdo a la región. Una región 1, pacientes de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Israel, y una región 2, que era el resto del mundo. También evaluaron el ECO y si tenían historia previa de radiación. Entonces, todos los resultados ellos lo evaluaron en los pacientes que tenían competente la reparación de errores del desajuste y en toda la población. Estos pacientes fueron estratificados lunes a uno a recibir lenvatinib 20 miligramos al día, todos los días, más pembrolizumab 200 miligramos cada 3 semanas, versus la terapia elegida por el examinador, que podría ser doxorubicina 60 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas o paclitaxel, que 80 miligramos metros cuadrados por 3 semanas con una semana de descanso, que son los regímenes más utilizados, aunque ninguno de los dos es considerado como terapia estándar en segunda línea. ¿Cuáles eran los objetivos? El endpoint primario era la sobrevida libre de progresión evaluada por la revisión central independiente, y el otro objetivo primario era la sobrevida global. Dentro de los objetivos secundarios tenemos la seguridad, la tasa de respuesta, la farmacocinética y la calidad de vida. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, primero, las características de los pacientes. Por la verdad es que los grupos eran bien equiparables. La mediana de edad era 64 y 65 años, la gran mayoría de raza blanca, la gran mayoría era de la región 1 y un 84% tenía competente la reparación de errores del emparejamiento y 15% tenían deficiencia. Ahora sí, bueno, ya vemos la gráfica y desde un principio podemos identificar que las curvas se separan tempranamente. De hecho, al hablar de sobrevida libre de progresión, podemos ver que el duplete del lenvatinib más pembrolizumab benefició a los pacientes que tenían competente la reparación de errores del emparejamiento, con una sobrevida libre de progresión de 6.6 meses versus 3.8 meses. Pero también ese beneficio se observó en todos los pacientes, con 7.2 versus 3.8 meses. Y eso también fue al hablar de sobrevida global. En el grupo que tenían competente la reparación de errores del emparejamiento fue de 17.4 meses versus 12 meses para ese grupo. Importante señalar, reducción de riesgo de 32% y de 38% con P, que fueron estadísticamente significativas. Aquí podemos ver que la tasa de respuesta fue de un 30% en el grupo de lenvatinib más pembrolizumab, una tasa de respuesta que fue del doble del grupo de la quimioterapia.
Aunque este estudio con el objetivo no fue evaluar a aquellos pacientes que tenían deficiente la reparación de errores del emparejamiento, podemos identificar que esa tasa de respuesta fue el triple o más en comparación con la quimioterapia. Esto fue también en la tasa de respuesta completa, parcial, incluso en enfermedad estable. Cuando medimos la mediana de la respuesta fue del 9.2 para aquellos pacientes que tuvieron competente la reparación de errores del emparejamiento, 14.4 para todos los pacientes, pero en aquel grupo que tenía deficiente la reparación de errores del emparejamiento no fue alcanzada. Bueno, efectos adversos, todos ya conocidos y manejables. Vemos que lo más frecuente, grado 3 o mayor, fue la hipertensión, hipotiroidismo y pérdida de peso. En el grupo de la quimioterapia, pues, neutropenia. De esta manera, pues, podemos concluir que el lenvatinib más pembrolizumab condujo a un aumento de la sobrevida libre de progresión y de la sobrevida global en la población general del ensayo con cáncer de endometrio avanzado. Estos resultados pues llegan a abordar la necesidad de una terapia más eficaz en esta población y los datos de seguridad de terapia combinada fueron consistentes con los resultados observados en otros estudios con perfiles de toxicidad que fueron ya conocidos por cada uno de los agentes. Ya vemos que de hecho la guía de NCCN pues en su última publicación pues coloca categoría 1 el duplete de lenvatinib más pembrolizumab en aquellos pacientes con cáncer de endometrio avanzado en segunda línea que no tenga pues deficiencia de la reparación de errores del emparejamiento y que no tenga inestabilidad microsatelital. En este algoritmo podemos ver que en aquellos pacientes que tengan carcinoma seroso que expresen HER2 se van a beneficiar de carboplatino paclitaxel más cetuximab. En aquellos pacientes que no, carboplatino más paclitaxel. Esto es hasta progresión de la enfermedad. Progresa, pues hacemos las identificaciones que ya hemos señalado. De tener deficiencia de la reparación de errores del emparejamiento, inestabilidad microsatelital alta, podemos utilizar pembrolizumab o dostarlimab. Dostarlimab, gracias al estudio Garner fase 1 que le dio a la población a este medicamento, en aquellos pacientes que tengan un tumor mutation burden alto, pues podemos utilizar pembrolizumab y en la gran mayoría de pacientes, que es lo que podemos encontrar en la consulta, tenemos que hacernos la cuestionante: ¿cuánto tiempo tiene ese paciente de haber recibido quimioterapia a base de platinos? Si ese paciente tiene más de 6 meses, podemos ofrecerle nueva vez quimioterapia basada en platino. Si tiene menos de 6 meses, pues podemos utilizar lenvatinib más pembrolizumab. Dicho eso, pues quiero dejar con ustedes esta frase del multiganador de medallas olímpicas mundial que dice que no puedes poner límites. Cuando más sueñas, pues más lejos puedes llegar.